qonimalish qachachaq patz'omchak chirulishaqra promak'anaj kuank anak qajraj irwanaj kuan la'on chirix linajex yaloq rajlaqanaj kamala'in mak'aynaj kuan ke consumalin kok'al mak'axnaj ke churub'e kuankin la yala'in kuan lik'aleb'al kuankin ki kuan linajex xmak naj mak'ach kinsum atin takil mukuxin ruta chap'alin na'aj mukuxin etelin k'ulub' naqtin okra sesens mukutatruq tala'at chanke utna'b'aj liqapatz'om xqachaqaran maraj chirixab' li escuel maraj chirix li b'anb'al yal kuaran li wab'ax kulun rumajij tz'aqala'an. Mujeres Transformando el Mundo se conforma justamente cuando recibe la propuesta de UNAM-GIECAP de pertenecer a un consorcio que permitiera el acceso a la justicia de las mujeres, a la justicia formal penal. De esa cuenta conformamos la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad, y Mujeres Transformando el Mundo aporta la estrategia legal del caso. En el año 2010 realizamos un tribunal de conciencia y ese fue un primer ejercicio simbólico de justicia, pero pusimos en escena una ejemplificación de lo que debiera ser un juicio, cuáles son los medios probatorios. Obviamente escuchamos los testimonios de las víctimas, fue un ejercicio de romper el silencio y tuvo una cobertura mediática, pero también una cobertura de los funcionarios públicos que se preguntaban, ¿es posible juzgar hechos de trascendencia internacional, este tipo de delitos cometidos en el marco del conflicto armado 30 años después? Y bueno, es así como iniciamos el proceso de Sepur-Zarco. Era el caso que aglutinaba más víctimas de un grupo de 100 mujeres que estábamos acompañando y que aspiran aún llegar a la justicia formal. Este caso pone en juicio los delitos de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica que sufrieron las mujeres al ser obligadas a asistir al destacamento militar. La característica también en este caso es que los esposos de estas mujeres fueron desaparecidos y los comisionados militares eran quienes las organizaban en turnos. Por estos hechos se juzgó al teniente encargado del destacamento militar y a un comisionado militar que se condenó por las desapariciones forzadas de los esposos de las mujeres. La sentencia se emitió el 26 de febrero del año 2016, luego de un mes de juicio en el que se escucharon los testimonios, se llevaron a la sala de audiencia los restos de las osamentas encontradas en las diferentes exhumaciones, aproximadamente 60 osamentas, de las cuales algunas ya se han podido identificar por medio de pruebas de ADN. Ahora en noviembre del 2018 nos han notificado que fue desestimado el último recurso que planteó uno de los condenados y ante la Corte de Constitucionalidad, de esa cuenta pues ya la sentencia tiene firmeza. El caso Sepur-Zarco pone también este último eslabón de la justicia, que es la reparación transformadora. Es la reparación que le corresponde al Estado de Guatemala cumplir. Son 16 medidas atribuidas al Estado para que el proyecto de vida de las mujeres, sus familias y sus comunidades pues pueda cambiar de esas condiciones de vulnerabilidad que ya existían en el conflicto armado, pero que es responsabilidad de un Estado cambiar esas condiciones de vulnerabilidad, por increíble que parezca. 36 años después persisten esas condiciones de vulnerabilidad y es hacia eso lo que este proceso de justicia, no solo que juzgó en la justicia ordinaria hechos de trascendencia internacional como son delitos de lesa humanidad, que además establece que la violencia sexual fue constitutiva de un crimen de guerra y un arma utilizada en el caso de Guatemala, el ejército, sino que además establece un estándar donde el Estado debe responder aunque no fue juzgado directamente. Hay varias de ellas que tienen que ver con la educación
por ejemplo, construir un centro educativo que permita a los jóvenes de estas comunidades poder optar a la universidad, porque ahora únicamente tienen la posibilidad de llegar al ciclo básico, pero no culminar el bachillerato para poder tener acceso a la universidad. También la construcción de un centro de salud tipo A, que tenga acceso a una clínica de derechos sexuales y reproductivos y de maternidad en la comunidad de Sepurzarco. Luego de la sentencia empezamos a generar un acercamiento con las instituciones de Estado que tenían a cargo el cumplimiento de estas medidas y nos decían, pero ¿dónde queda Sepurzarco? ¿De qué población estamos hablando? Y nos asombró mucho porque creímos que todo el mundo sabía dónde está ubicado Sepurzarco. Y eso lo que nos denota pues es la ausencia del Estado en las comunidades indígenas. De esa cuenta tuvimos que levantar una línea base que les proporcionamos, hicimos prácticamente un censo de 45 comunidades del Polochic, más de 15,000 personas que se van a ver impactadas con esas medidas de reparación. Pudimos establecer que las condiciones de extrema pobreza, la ausencia de la asistencia médica y de todos los derechos básicos que todas las personas debiéramos gozar, acceso a la salud, al transporte, a una vida digna, agua potable. Lo interesante es que estas medidas deben implementarse de manera articulada, no aislada, sino más bien es un engranaje que permitiría a largo plazo cambiar las condiciones socioeconómicas de esa región. Por eso es importante esa línea basal, porque podemos luego medir el impacto y el efecto que va a tener en estas comunidades la implementación, pero además poderle entregar al Estado datos específicos de qué población no goza ni siquiera de acceso a la salud, por ejemplo, ¿verdad? También hemos acompañado técnicamente a las instituciones del Estado para que generen un plan de implementación que precisamente contenga medidas a corto, mediano y largo plazo. Las abuelas de Sepurzarco se recuerde su lucha, su historia y la valentía que tuvieron de romper el silencio y de lograr una sentencia que aporta al mundo un estándar probatorio, pero que además deja sentado que existe la violencia sexual en los conflictos armados y que son delitos también que deben ser juzgados. Conformamos a partir del que se emite la sentencia 4 mesas de trabajo en las que hemos ido aglutinando las medidas. Por ejemplo, está la mesa de educación y cultura, tenemos otras medidas culturales como la restitución del tejido social del pueblo quechí y ahora se cuenta con promotores culturales en la comunidad y en las comunidades aledañas que promueven ese tejido entre los ancianos y los jóvenes, pero también el traspaso de la historia y de la memoria histórica. Se han mejorado las escuelas, ahora tiene un centro de cómputo, por ejemplo, las escuelas carecían de computadoras, ni siquiera internet. En algunas de las comunidades ni siquiera hay luz. Las casas, por ejemplo, las viviendas son de palitos o de madera o de láminas, por ejemplo. Entonces también hay otra medida relacionada a mejorar las condiciones de las viviendas de las abuelas. Y tenemos la mesa de tierra. La disputa del territorio fue una de las causas del conflicto armado en la región y persiste hasta la fecha esa disputa del territorio por las empresas que actualmente están en la región, el monocultivo de palma africana, caña de azúcar, y como el pueblo quechí está siempre en la defensa del territorio por proteger los recursos naturales. Consideramos y priorizamos la voluntad política de un gobierno que encima tiene los ojos del mundo puestos encima para
para garantizar la implementación de esta sentencia histórica de Sepursarco. Con la compra de la finca, nosotras podemos seguir trabajando con las instancias estatales para que puedan construir el centro de salud y el instituto. Y está la mesa de víctimas. Las mujeres esperan encontrar los restos de sus esposos y eso es una deuda pendiente. O sea que este caso también abre otras posibilidades de justicia que tienen que ver con la identificación la recuperación de los cuerpos o los restos de los esposos de las mujeres. Así que el Estado debe continuar las investigaciones en la región, sobre todo de todos los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado. Durante el proceso penal, nuestro interés como organización de mujeres feministas siempre es poner a las mujeres al centro y que ellas tengan dominio de lo que está pasando en el proceso penal. De esa cuenta que si bien las organizaciones nos querellamos para promover este juicio, también fortalecimos la participación de las mujeres para que lograran organizarse y querellarse en su momento. Antes del juicio, ellas se conformaron en la colectiva Jalok U. Este es un nombre en quechí que quiere decir cambio de rostro, y de esa manera Demesia Ayat, que es la representante legal, estuvo siempre dentro de las audiencias como otro sujeto procesal. Y ese es un estatus distinto para nosotras relevante, porque no es lo mismo solo ser las víctimas que pues otorgan en su momento una declaración testimonial, sino que además pueden opinar sobre las situaciones y la defensa de la teoría de su caso, en este caso de la estrategia jurídica, aportando medios probatorios, argumentos dentro de las audiencias, y ha sido precisamente la voz de doña Demesia la que ha promovido que el caso avanzara en su momento. Y luego ahora lo sostienen a través de del impulso de las medidas de reparación. Obviamente esta parte en Guatemala aún es incipiente. A partir de las leyes especializadas se incorpora en el proceso penal el tema de la reparación digna. Lo que pasa con esta reparación es que se ha enfocado únicamente en cuantificar económicamente el daño y lamentablemente no hay un mecanismo. Digamos, ahí la ley aún le falta fortalecerse para obligar que los condenados cumplan con esa disposición de los jueces de establecer una condena por reparación digna. Por eso nosotras trabajamos también en la responsabilidad estatal. En cada caso de violencia contra la mujer, el Estado de Guatemala pues, nos ha fallado en la protección primaria. Por lo tanto, debe responder en esta prevención terciaria cuando ya los hechos han ocurrido, como en el caso de Sepursarco, y por eso resarcir y reparar este daño a través de garantizar la viabilidad de un proyecto de vida. Pero sabemos que eso implica un reto mayor, precisamente porque no hay procedimientos establecidos, porque la ley tampoco tiene funciones establecidas para los jueces para ejecutar la sentencia en favor de las víctimas, porque si bien la ejecutan, siempre es garantizando los derechos de los condenados, que haya un debido proceso, que no se les violente otros derechos, pero ahora falta ese otro eslabón fundamental para transformar las condiciones de vida. Sin eso, pues no tendría sentido un proceso penal. Si no vamos a lograr trascender y transformar esas condiciones de vulnerabilidad. Sabemos que las abuelas de Sepursarco están abriendo brecha. En ese sentido, son mujeres de la tercera edad que por supuesto están cansadas un poco, pero también con una convicción de que es lo que tienen que hacer para que otras mujeres pues tengan una posibilidad distinta. Ellas están liderando las mesas de trabajo y en quechí el término Nashjolomí, que es como se les ha denominado, es la que va al frente, la que va a la cabeza. Y este es el rol que ellas están jugando a nivel comunitario y de cara a la implementación de las medidas. En el caso de Sepursarco, pues el aporte también ha ido en función del estándar probatorio. Un peritaje, por ejemplo, antropológico, sustenta la teoría del caso sobre cómo la violencia ejercida desde los conflictos armados tiene que ver con la extensión
en los cuerpos de las mujeres de la conquista o del dominio del territorio y cómo las mujeres hemos ido hacia ahí. Creo que todo el estándar probatorio es un estándar que ya quedó establecido para que puede ser utilizado por mujeres de otros continentes también en esa búsqueda de justicia, y las medidas de reparación que esperamos tengan el impacto y el efecto en las comunidades de Polochic, que logren esas transformaciones sociales, y pues ahí esperaríamos que también estemos generando un mecanismo de acceso a la justicia que ya no solo se queda en una sentencia condenatoria, sino que trasciende a una reparación digna y transformadora. El caso del Hogar Virgen de la Asunción es un caso que se da en el marco de un sistema de protección bajo el cargo de la Secretaría de Bienestar Social, adscrita al Ejecutivo. Depende del presidente y del vicepresidente de la República. Es en los últimos años en los que recibimos del personal y de las niñas denuncias constantes de los malos tratos y de las condiciones en las que se encontraba el hogar, de abandono y de falta de atención. En ese marco, en el año 2017, se da una revuelta, un 7 de marzo, y pues los jóvenes huyen, las autoridades llaman a la policía y los van reteniendo en el camino y nuevamente llevando a las afueras de este hogar, en espera de que un juez de niñez o un juez de paz llegara para determinar su situación. Hubo en el lugar la presencia de varias instituciones, representantes de instituciones del Estado, y nadie pudo tomar una decisión adecuada y pertinente para resolver la condición de las niñas y los jóvenes. De esa cuenta, pues pasan hasta pernoctando en las afueras hasta la 1, 2 de la mañana, según sus testimonios. Luego son ingresados los jóvenes a un auditorio y las niñas a un aula. Deciden las autoridades entregarle a la policía como el dominio del centro. Quedaron en calidad de detenidas. En esta aula por supuesto no cabían 56 niñas, y al amanecer ellas solicitaron ir al baño y esto les fue negado, por lo que tuvieron que realizar sus necesidades fisiológicas dentro de esa aula, y eso ya se volvía una situación insostenible, de mal olor además y de condiciones inhumanas. En esas mismas condiciones les ingresan la comida, pero no las dejan salir del aula, y luego pues inicia el fuego dentro de esa aula que se encontraba con un candado, y según el análisis del peritaje de incendios tardaron 9 minutos en abrir las puertas, y cuando abren las puertas el oxígeno lo que provoca es una explosión. En ese momento mueren 19 y el resto muere en el transcurso del corredor que van saliendo, otras en los traslados al hospital y otras mueren en el hospital. Tenemos un desenlace de 41 niñas fallecidas, quemadas, y 15 que sobrevivieron con situaciones muy complicadas de su salud, algunas con más del 60% de su cuerpo quemado. A partir de ese momento se inicia un proceso y una investigación que realmente consideramos no da cuenta de lo sucedido en su integralidad. Si hablamos de los antecedentes que veníamos escuchando desde el año 2016, luego sucede esto. Y actualmente las políticas y los procedimientos para la Secretaría de Bienestar Social y los hogares no han variado en lo absoluto, pues decimos realmente que estamos esperando otro incidente de esta naturaleza. De hecho, se están juzgando actualmente 8 funcionarios, pero tenemos un reto muy importante. Son estas niñas en esas condiciones disfuncionales y que la sociedad ha despreciado precisamente por esos aspectos, contra los funcionarios de una trayectoria por más de 20 años o toda su trayectoria que han trabajado en favor de la niñez. No estamos juzgando la trayectoria, estamos juzgando lo que no hicieron ese día
en ese momento. Nosotras como organización, Mujeres Transformando el Mundo, somos la única organización que nos creíamos en el proceso, que nos aceptaron como querellantes por los fines de la organización, y luego son los padres y madres de familia de las que tienen familia, pero hay otras que son representadas por la Procuraduría General de la Nación, y esta es la institución que se está juzgando al procurador de niñez como uno de los responsables de estos hechos. Esta misma institución es la que representa al Estado y la tenemos como tercera civilmente demandada. Y además se consideran víctimas dentro del proceso. Entonces, esa participación múltiple que tiene la misma institución que representa al Estado, para nosotros ahí hay una colisión de intereses, y obviamente el reto más grande es que los que están siendo sindicados son esos funcionarios de trayectoria de trabajo en el sistema de niñez donde nadie quiere estar, y esa es una realidad, pero sobre todo la subsecretaria de la Secretaría de Bienestar Social, que es la amiga de confianza del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, que ella pues tiene una carrera muy exitosa como productora de televisión, y no, absolutamente una total desinformación, y no tiene las condiciones para manejar estos centros de bienestar social, y precisamente estas consecuencias tienen que ver con que ella no contaba pues con los aspectos formativos para lograr manejar una situación de esta naturaleza. Por lo tanto, es a mi pensar, es la persona con mayor responsabilidad penal en los hechos que sucedieron. Pero nos asombra que el juez que estaba anteriormente conociendo el caso la deja en libertad, y es a la única a la que le suspende toda la persecución penal y todos los delitos. Tuvimos que apelar esa resolución y además recusar al juez porque obviamente su postura era parcializada. Pues todo va encaminado a generar impunidad y a que las condiciones y la muerte de estas niñas pues no sea sancionado y no sea juzgado, ni el Estado dé la respuesta que se merece en la muerte de las niñas, pero también en las condiciones de vida de estas 15 que sobrevivieron, que no tienen en este momento un acompañamiento integral. Nuestro mayor aporte va en dos sentidos. Una es en generar un precedente de tal magnitud que nunca más se logre llegar a un cargo público sin tener las condiciones de conocimiento y de capacitación para ejercer ese cargo. Que este pueda ser un ejemplo, sobre todo cuando estamos hablando de protección de niñez, que tenemos que tener el mayor cuidado, la tutela judicial, la tutela para representar y priorizar las condiciones de la niñez, sobre todo de la niñez en vulnerabilidad. Si no es el Estado que responde, entonces ¿quién responde? Y la otra es precisamente generar un estándar de reparación que genere y vaya aportando a esa transformación de un sistema de bienestar social que no permita que las niñas o los jóvenes que ingresan a este sistema pasen más de 60 días, que es lo que establece la ley. Algunas tenían años de estar ahí y ni siquiera se viabilizan las condiciones de adopción. La adopción interna en Guatemala se debe generar bajo los estándares de las familias que somos en Guatemala y no con otros estándares que realmente pues no logramos las ciudadanas y los ciudadanos guatemaltecos cumplir, pero sí podemos brindar amor, atención y cuidado a la niñez que el Estado tampoco asume y que ha despreciado.